Vamos a abordar el tema del divorcio porque es el tema de la enseñanza de nuestro Señor en el capítulo 10 de Marcos. Capítulo 10 de Marcos. Vamos a analizar los 12 versículos que inician este capítulo. Y lo haremos en dos partes, una esta mañana y otra el próximo domingo. Así que quiero que lo sepas para que no te preguntes ¿por qué no he abordado todos los temas relacionados con este asunto? No podré hacerlo hasta el próximo domingo. Y terminaremos este texto el próximo domingo por la mañana. Y luego, el próximo domingo por la noche, voy a añadir un mensaje especial sobre el tema del divorcio desde el capítulo 7 de 1 Corintios. Eso te dará la imagen completa de lo que las Escrituras enseñan sobre el divorcio. También hemos puesto una pequeña nota en el Grace Today sobre el libro, El dilema del divorcio, que es una guía práctica para llevarte a través de las Escrituras y ayudarte a entender estos temas. Estamos en el capítulo 10 de Marcos. La verdad sobre el divorcio. Ahora, si te preguntas, ¿cómo ve Dios el divorcio? Hay una respuesta corta. La respuesta corta la da Dios mismo en Malaquías, la última profecía. Al final de tu Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 16, donde Dios dice, odio el divorcio. Odio el divorcio. Esa es la actitud de Dios hacia una institución ampliamente aceptada, extremadamente popular y honrada por el tiempo. En la sociedad humana, Dios odia el divorcio. ¿Qué llevó a Dios a decir eso? A través del profeta Malaquías. ¿Al final del Antiguo Testamento? Bueno, la respuesta a eso es un poco de historia. Los judíos habían regresado de su cautiverio en Babilonia. Recordarás que, debido a su idolatría, fueron llevados cautivos a Babilonia. Hubo 3 deportaciones. Estuvieron en Babilonia esencialmente durante un periodo de 70 años. Después de los cuales se les permitió regresar a Israel para reconstruir. Volvieron de Babilonia en aproximadamente mayo. En 20 años habían reconstruido la ciudad de Jerusalén. Y el templo. Este era un templo modesto, comparado con el templo de Salomón, que había sido destruido por los babilonios cuando saquearon la ciudad. Pero el templo había sido reconstruido. Un templo, y los sacrificios habían sido renovados. Así que tenían una ciudad, tenían una muralla. Estaban constituidos como nación y ahora tenían su templo. Y sus sacrificios, tenían su adoración. En 100 años, habían convertido su religión en un ritual. Habían desertado de Dios. No eran idólatras. El cautiverio en Babilonia los había curado de eso permanentemente, incluso hasta el día de hoy. Pero habían convertido su religión en nada más que un ritual externo. Malaquías señala que sus actitudes hacia Dios eran denigrantes, injustas y de corazón endurecido. Estaban caracterizados por una forma de religión que mantenían y corazones que estaban llenos de pecado y desobediencia. Malaquías escribe su profecía para acusarlos. Les habla de sus pecados. Define sus pecados en términos muy específicos y llama al arrepentimiento. Ahora, Malaquías es lo que llamamos un profeta postexílico. Profetizó después del exilio, tras el regreso. Eso lo sitúa en el mundo de un hombre que probablemente te resulta familiar, Nehemías. Nehemías. Aunque el libro de Nehemías
Está mucho antes en el Antiguo Testamento, pertenece cronológicamente al mismo tiempo que Malaquías. Se coloca antes porque es historia. Malaquías se coloca al final con el resto de los profetas porque es profecía. Los pecados que Nehemías identificó fueron los mismos pecados que Malaquías vio. Volvamos a Nehemías. Y al último capítulo de Nehemías, que cronológicamente sería el último capítulo de la historia del Antiguo Testamento. El capítulo 13 de Nehemías sería el capítulo final en la historia desplegada del Antiguo Testamento. Nehemías identifica un pecado particular que es característico del pueblo de Israel. Capítulo 13. Versículo 23. En esos días, también vi que los judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, mujeres idólatras, paganas. En cuanto a sus hijos, la mitad hablaba en el idioma de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar el idioma de Judá, sino el idioma de su propio pueblo. Así que contendí con ellos, y los maldije, y golpeé a algunos de ellos, y les arranqué el cabello. Hay un nuevo enfoque pastoral. Y les hice jurar por Dios: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó Salomón, rey de Israel, respecto a estas cosas? Sin embargo, entre las muchas naciones no había rey como él y era amado por su Dios. Y Dios lo hizo rey sobre todo Israel. Sin embargo, las mujeres extranjeras lo hicieron pecar incluso a él. Entonces oímos de vosotros que habéis cometido todo este gran mal actuando infielmente contra nuestro Dios al casaros con mujeres extranjeras. Incluso uno de los hijos de Joiada, el hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, era yerno de Sanbalat, el horonita, así que lo expulsé de mí. Sanbalat fue uno de los que intentó detener la reconstrucción de Jerusalén. Acuérdate de ellos, oh Dios mío, versículo 29, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas, matrimonios mixtos entre los sacerdotes y las personas que los seguían. Lo que hace esto tan grave es que divorciaron a sus esposas judías para casarse con estas mujeres gentiles. Divorciaron a sus esposas judías para casarse con estas mujeres gentiles. Y esto entonces constituye la denuncia de Malaquías. Volvamos al capítulo 2 de Malaquías. Nehemías nos da la historia de esto y su reacción a ello. Y ahora obtenemos directamente de Dios a través del profeta, la perspectiva divina. Y necesito llevarte a través de este capítulo para que entiendas la gravedad de esta declaración. El versículo 1 dice: este mandamiento es para vosotros, oh sacerdotes, como dijo Oseas, como pueblo, como sacerdotes. Los sacerdotes estaban liderando en este divorcio de sus propias esposas judías y casándose con mujeres gentiles. Si no escucháis y si no lo tomáis en serio para dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. Ahora no es Malaquías hablando, es Dios a través del profeta. Enviaré la maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones. Y de hecho ya las he maldecido. Porque no lo estáis tomando en serio. He aquí, voy a reprender a vuestros descendientes. Esparciré estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabréis que he enviado este mandamiento.
A vosotros para que mi pacto pueda continuar con Leví, el sacerdocio salió de los lomos de Leví, todos eran levitas. Dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz y se los di como objeto de reverencia, así que él me reverenció y se mantuvo en temor de mi nombre. La instrucción verdadera estaba en la boca de Leví. La injusticia no se encontraba en sus labios. Caminó conmigo en paz y rectitud y apartó a muchos de la iniquidad. Porque los labios de un sacerdote deben preservar el conocimiento. Y los hombres deben buscar instrucción de su boca. Porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero en cuanto a vosotros, os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos con la instrucción. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Así que también os he hecho despreciados y humillados ante todo el pueblo. Así como no estáis guardando mis caminos, sino que mostráis parcialidad en la instrucción. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué nos tratamos traicioneramente unos contra otros profanando el pacto de nuestros padres? Judá ha actuado traicioneramente y una abominación ha sido cometida en Israel y en Jerusalén. Porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un dios extranjero. La profanación fue el matrimonio con estas mujeres gentiles. En cuanto al hombre que hace esto, que el Señor corte de las tiendas de Jacob a todo el que despierte y responda o que presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Si vienes a mi templo y pretendes adorarme, cuando te has casado con una esposa extranjera, que mueras en el acto. Esto es otra cosa que hacéis, cubrís el altar del Señor con lágrimas y llanto y gemidos. Porque él ya no considera la ofrenda, ni la acepta con favor de vuestra mano. Y luego decís, ¿por qué razón? ¿Por qué no aceptas nuestra ofrenda? Porque el Señor ha sido testigo, y aquí está la acusación, entre tú y la esposa de tu juventud, contra la cual has actuado traicioneramente. Aunque ella es tu compañera y tu esposa por pacto. Pero ninguno ha hecho esto que tenga un remanente del espíritu. ¿Y qué hizo aquel mientras buscaba una descendencia piadosa? Tened cuidado entonces con vuestro espíritu y que nadie trate traicioneramente contra la esposa de su juventud. ¿Por qué? Yo odio el divorcio. Lo que estaban haciendo era divorciarse de sus esposas judías para casarse con mujeres paganas, gentiles. Así es esencialmente como termina la historia del Antiguo Testamento. Nehemías y Malaquías nos dan la última palabra. Y la última palabra del Antiguo Testamento a los sacerdotes y al pueblo es, no os divorciéis de vuestras esposas. Yo odio el divorcio. 400 años después, llegamos al Evangelio de Marcos en el periodo del Nuevo Testamento. Y puedes volver al capítulo 10. El divorcio ahora ha sido reestablecido como una alternativa noble, un comportamiento justo. Los judíos de los días de nuestro Señor tienen un marco racionalizado para hacer aceptable el divorcio. Están involucrados en él. Era rampante en la cultura de Israel, e incluyendo a los sacerdotes que fueron los originalmente acusados 400 años antes por Malaquías y Nehemías. Este tema del divorcio generalizado en la tierra de Israel se convierte en el tema de los versículos iniciales de este capítulo. Déjame leértelo. Levantándose, él fue de allí a la región de Judea y más allá del Jordán. Las multitudes se reunieron a su alrededor nuevamente y según su costumbre, él comenzó a enseñarles una vez más. Algunos fariseos se acercaron a Jesús probándolo
Y comenzaron a cuestionarlo si era lícito para un hombre divorciarse de su esposa. Y él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió a un hombre escribir un certificado de divorcio y enviarla lejos. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones. Él os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre y los dos se convertirán en una sola carne. Así que ya no son dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. En la casa, los discípulos comenzaron a cuestionarlo de nuevo sobre esto. Y él les dijo, quien se divorcie de su esposa y se case con otra mujer comete adulterio contra ella. Y si ella misma se divorcia de su esposo y se casa con otro hombre, está cometiendo adulterio. Muy directo. Lo que Dios ha unido no lo separéis. Y si lo hacéis y os volvéis a casar, sois adúlteros o adúlteras. Esta es información muy pertinente para nosotros hoy, ¿no es así? Estamos obligados a reconocer que estamos lidiando en nuestra sociedad con más que una tendencia. Estamos lidiando con una forma de vida donde el divorcio es tan común como el matrimonio. Ahora, un hecho perturbador de que el vínculo sagrado del matrimonio se rompe a un ritmo asombroso. Y que la Iglesia ni siquiera ha escapado de esta terrible tendencia. Ahora, lo que quiero decirte en general es esto. Lo que la sociedad permita, lo que las leyes de esa sociedad permitan, no nos importa. Lo que nos importa es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor sobre esto? ¿Qué exige de nosotros la revelación divina? A lo largo de los años, me han sorprendido repetidamente el diálogo aparentemente confuso que continúa sobre el tema del divorcio. Hay muchas opiniones que han circulado. Pero yo soy un hombre simple. Y siempre hago la pregunta, ¿qué pensarían las personas que estaban allí en el momento en que nuestro Señor dijo esto? Si me das una visión compleja y convoluted del divorcio basada en información que no está en el pasaje, entonces voy a asumir que esa es la visión equivocada porque lo que Jesús dijo, lo dijo a las personas porque quería que entendieran lo que él quería decir. Así que si nos quedamos con el texto, realmente no es tan difícil. Las escrituras no son poco claras. Sin embargo, hay mucha resistencia a este tema del divorcio. Hay personas que quieren permitir el divorcio por cualquier cosa y todo en la Iglesia. Quieren encontrar una fórmula para el divorcio, supuestamente extraída de la Biblia, que dé mucha libertad a las personas. Olvidemos los divorcios por muchas razones. Luego tienes, por otro lado, a esas personas que son los de línea dura y tienen miedo al divorcio y quieren asegurarse de encerrar a todos. Nada de divorcio, nunca y nada de volver a casarse bajo ninguna circunstancia. Eso ha sido ampliamente propagado como sabes. Recuerdo una vez cuando estaba en el Medio Oeste Superior en Michigan, con un maestro muy conocido que realizaba seminarios por todo el país y tenía un centro allí arriba y yo estaba con él. Estábamos caminando por uno de los senderos en esta área del Alto Michigan. Esta hermosa área era en el verano. Él había estado por todo este país enseñando que no hay divorcio, ni volver a casarse nunca para nadie en ningún momento, y si te divorcias, es pecado. Y si te vuelves a casar, eres un adúltero o adúltera permanente, y esta era su visión. Estábamos caminando y me dijo, ¿qué piensas de la cláusula de excepción en los evangelios? Yo dije, ¿te refieres a que si te divorcias de tu esposa excepto por la causa de
Pornea. Fornicación. ¿Cometes adulterio? Esa es la única excepción dada en Mateo 19. ¿Qué pienso de eso? Dije. Pienso que está en la Biblia. Pienso que está en la Biblia. ¿Está en la Biblia, no es así? Él dijo, yo no creo en la cláusula de excepción. Dije, ¿cómo puedes creer en la Biblia y no creer en la cláusula de excepción? Está en la Biblia. Él dijo, te diré por qué. ¿Ves esos gansos canadienses? Y miré y había un gran corral cercado con una valla de eslabones, lleno de gansos canadienses en esta propiedad, que tenían allí como, no sé, vida silvestre simplemente. Y dijo, les cortamos todas las alas para que no puedan volar y cuidamos de ellos. Y añaden al ambiente del lugar. Dijo, un día tuvimos un agujero en la valla. Y todos intentaron salir y perdimos muchos de ellos. Por eso no creo en la cláusula de excepción. Porque si hay un agujero, la gente lo aprovechará. Estaba incrédulo en ese momento. Y dije, entonces, ¿qué significa la cláusula de excepción si no hay gansos? Por favor. ¿Estás bromeando? ¿Qué tienen que ver los gansos con esto? No puedes hacer teología con gansos. Pero esa era su justificación. Para una ley de no divorcio. No volver a casarse. Alguien podría arrastrarse por el agujero. Así que vamos a olvidarnos de los gansos y vamos a olvidarnos de los de línea dura y vamos a olvidarnos de los latitudinarios. Y vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a descubrir exactamente qué indican las escrituras sobre el tema. Empecemos en el versículo 1. Esto es una especie de transición, así que tengo que preparar la escena un poco para ti. Levantándose. O como dice Mateo 19 es paralelo a esto. Mateo 19 dice, cuando terminó estas enseñanzas. Sabemos qué enseñanzas eran. Estaba en una casa. Marcos 9:33, en una casa en Capernaum. Y había estado enseñando sobre la humildad. Y sobre el discipulado radical. Recuerda los últimos dos mensajes. Cuando terminó eso, sentado en su posición de enseñanza rabínica, se levantó. Y fue de allí. Dejó Capernaum. Y dejó Galilea. Este es el fin del ministerio galileo del que hemos sido tanto parte. Durante más de un año nuestro Señor ministró en Galilea. Y ahora ha terminado. Se levanta y se va. Y está en camino a la región de Judea. Fue de allí con sus seguidores a la región de Judea, donde pasó unos 6 meses hasta su muerte. Recorrió la región de Judea, en pueblos y aldeas, predicando y enseñando y haciendo milagros como lo había hecho en Galilea. Mateo y Marcos no nos dan la historia de ese ministerio en Judea. Pero Lucas sí. De hecho, Lucas 10 al 18, toda esa sección es el ministerio en Judea y Juan también, Juan 7 al 11. Así que tenemos un registro del ministerio en Judea en Lucas y Juan. Marcos lo omite. Esencialmente y Mateo también lo omite. Marcos nos lleva más allá del Jordán. ¿Ves eso ahí? Marcos nos lleva más allá del Jordán. Fue de allí a la región de Judea, pasaron 6 meses, y más allá del Jordán. Esta área se llama Perea. Está al otro lado del Jordán hacia el este. Y se extiende desde el lago de Galilea, hasta la ciudad de Jericó,
Toda esa área del este. Es el más allá, como lo llamaban los judíos, el área de Perea. Esa fue la región desde la cual Jesús hizo su último viaje a Jerusalén para morir. Estaba en Perea según Juan 10 versículos 40 al 42. Había mucha gente allí. Estaba ministrando allí. Al final mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando dejó Galilea, dejó la hostilidad de Galilea. 6 meses en Judea. Habían escalado la hostilidad de Judea. Así que pasó el último breve tiempo antes de su muerte cruzando el Jordán hacia Perea. Así que en el capítulo 10, realmente tiene su ministerio en Perea. Es solo un capítulo. Como digo, Marcos ni siquiera nos habla de los 6 meses, solo tenemos un capítulo y luego en el capítulo 11 versículo 1, entra en Jerusalén. Los judíos galileos que bajaban a Jerusalén, lo que comenzarían a hacer ahora porque se acercaba la Pascua. Por eso Jesús fue allí para ser la Pascua. Los judíos galileos viajarían al sur por el lado este del Jordán porque si estaban en el lado oeste, pasarían por Samaria y odiaban a los samaritanos porque eran mestizos. Y así todos bajarían por el lado este, hasta Jericó y desde Jericó hasta Jerusalén. Y entonces nuestro Señor encontraría multitudes allí en el último momento de su ministerio, multitudes de personas porque había muchos judíos que se habían mudado allí durante el reinado de Herodes el Grande y vivían allí, pero también habría muchos peregrinos que atravesaban en su camino a Jerusalén. Tenía una gran población judía, como dije, que se desarrolló durante el reinado de Herodes el Grande, el padre del gobernante actual, Herodes Antipas. Así que leemos aquí. Había multitudes reunidas a su alrededor. Esos serían los judíos que vivían en esa área así como los peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Ya que la migración habría comenzado hacia las próximas fiestas. Luego dice que él hizo lo que normalmente hacía según su costumbre. Comenzó a enseñarles. Y Mateo añade, los sanó. Allí, Mateo 19 versículo 2. Así que es el mismo modus operandi que tenía en Galilea. Sanaba y demostraba su compasión y su naturaleza divina y su poder divino mientras enseñaba acerca de la salvación, el arrepentimiento y el reino, la verdad sobre la salvación. Ahora, ahí es donde está. Cuando ocurre este incidente, en su camino a Jerusalén. Puedes verlo en el versículo 32, estaban en el camino yendo a Jerusalén. Versículo 46, llegaron a Jericó que está justo debajo de Jerusalén. Así que ese es el camino que están tomando. Mientras está en Perea. Sus pasos son seguidos por sus implacables enemigos, los fariseos, que nunca lo dejan solo. Quieren desacreditarlo ante la gente. Quieren destruir su popularidad y quieren destruirlo a él también. Los vimos en el capítulo 3 versículo 6, conspirando con los herodianos para matar a Jesús. Conocemos toda esa historia. Y están allí con su familiar intención siniestra. Ahora eso nos lleva al texto del versículo 2. Llamémoslo simplemente el enfrentamiento. ¿De acuerdo? El enfrentamiento. Algunos fariseos se acercaron a Jesús, probándolo, y comenzaron a cuestionarlo si era lícito para un hombre divorciarse de su esposa. Ahora el punto de todo esto no es información, ¿verdad? No es información lo que quieren. Esto es probar, tentarlo, con la intención de que falle. Tengo que darles crédito. Seguían haciéndolo aunque eran derrotados contundentemente cada vez que hacían un esfuerzo. Y empeoró en la semana final, como veremos más adelante.
Pero están de vuelta otra vez buscando alguna manera de desacreditar a Jesús. Y más aún de destruirlo. Y así plantean una pregunta. Y créeme, esto salió de algunas horas de contemplación. Sabían qué preguntar y sabían dónde estaban y cuán pertinente era hacer esa pregunta en el lugar donde estaban. Así que se acercaron a Jesús. Para intentar ponerlo a prueba frente a esta multitud masiva. Y comenzaron a cuestionarlo, y aquí está la pregunta, ¿es lícito para un hombre divorciarse de su esposa? Mateo añade. Por cualquier causa. ¿Es lícito para un hombre divorciarse de su esposa? Esta no es una pregunta al azar. Es una cuestión muy astuta. Calculada. Y aquí está por qué. El divorcio era común entre los líderes. Común entre la gente. Y el divorcio acomodaba su pecado. Las personas que se divorciaban por su propia voluntad ¿querían el divorcio? Los líderes preferían el divorcio. Cuando querían divorciarse, eran libres de divorciarse. El estándar del Antiguo Testamento había sido removido hace mucho. Y en su lugar una visión rabínica acomodaticia había hecho el divorcio fácil. De hecho, los fariseos eran los ejemplos espirituales y estaban liderando el desfile del divorcio libre. La opinión reinante en el asunto fue dada por un rabino llamado Hillel. El rabino Hillel había muerto unos 20 años antes de esto, pero su visión prevalecía. Y el rabino Hillel dijo: por cualquier razón, deshazte de esa mujer. Los hombres eran los líderes en este divorcio. Y podías divorciarte de tu esposa por quemar tu cena. Por girar. De modo que alguien viera sus tobillos. Por soltarse el cabello, no metafóricamente sino literalmente. Por hablar con un hombre. Por hacer un comentario negativo sobre tu madre. O por encontrar a alguien más que prefirieras. Y. Estabas obligado a divorciarte de ella si era infértil. Esa era la visión reinante. El divorcio era justo como es hoy en nuestro país. Por cualquier razón y cada razón. Hay poca duda de que los fariseos habían escuchado a Jesús sobre esto. Por eso hicieron la pregunta. En Mateo capítulo 5. Él dijo: os digo que todo el que se divorcie de su esposa excepto por la razón de la incontinencia. Esa es la cláusula de excepción. Hace que ella cometa adulterio y quien se case con una mujer divorciada comete adulterio. Lo que Jesús dice, si te divorcias de tu esposa. Sin los únicos motivos, causarás que ella y tú cuando te vuelvas a casar os convirtáis en adúlteros. Ellos habían escuchado eso. Jesús debió haberlo dicho muchas veces en muchas ocasiones. Ven esto como una línea dura. Una línea dura. Les encantaría que la multitud viera a Jesús como un duro. Les encantaría que la multitud de repente se sintiera cohibida. Les encantaría que la multitud se volviera contra Jesús. ¿Quién entonces sería culpable de identificarlos como adúlteros y adúlteras? Él podría volver esa multitud, esos fariseos debieron haber pensado, él podría volver esa multitud contra él tan rápido. Si tan solo dijera de nuevo lo que sabemos que dijo antes. Su popularidad sería devastada. Todos vosotros sois un montón de adúlteras y adúlteros. ¿Puedes imaginar eso? Imagina que estoy esperando la oportunidad de salir en televisión nacional. Y decir, todos vosotros que vivís juntos sin matrimonio sois fornicadores y todos vosotros que os habéis divorciado. Sin motivos bíblicos sois adúlteros y adúlteras. ¿Qué haría eso con mi popularidad? Toda la
población se volvería contra ti. Y yo no soy nadie. Eso es lo que querían. Si podían mostrar la intolerancia de Jesús. Y que él estaba en conflicto con los grandes rabinos. Y con ellos que estaban viviendo lo que los rabinos permitían. Podían desacreditarlo. Pero era más que eso. Recuerda dónde están en Perea. Perea es el lugar gobernado por Herodes Antipas. Herodes Antipas. Herodes Antipas. Uno de los hijos de Herodes el Grande. Era un hombre malvado. Estaba casado. Pero codiciaba a la esposa de su hermano. Que también estaba relacionada con él. Y él tomó a la esposa de su hermano, su propia pariente. Y se casó con ella. Y eso llevó a un encuentro con Juan el Bautista. Marcos capítulo 6 versículo 17. Herodes mismo había enviado y había arrestado a Juan. Y lo había atado en prisión por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, porque se había casado con ella. Porque Juan había estado diciendo a Herodes: no es lícito que tengas a la esposa de tu hermano. No puedes simplemente divorciarte de tu esposa aunque seas pagano. No puedes divorciarte de tu esposa y robar la esposa de otro hombre, eso es adulterio. Bueno, a Herodías no le gustó eso. Tenía un rencor contra él. Y quería matarlo. No podía encontrar una manera de hacerlo. Bueno, eventualmente, ¿sabes qué pasó? Su hija bailó y el rey hizo una promesa tonta. Y la cabeza de Juan fue servida en una bandeja. Cuando Juan enfrentó el divorcio en la vida de Herodes Antipas y Herodías, le costó la vida. Esto es un pensamiento astuto. Porque están en el territorio de Herodes Antipas. Ahora mismo. Puede que no estuvieran lejos de su fortaleza en Maqueronte. La prisión donde Juan el Bautista había sido retenido y donde fue decapitado. Y tal vez, si pueden hacer que Jesús diga las mismas cosas que dijo Juan, puedan despertar la ira de Herodes y Herodías. Y hacer que Jesús también sea decapitado. La visión de Juan el Bautista sobre el divorcio le costó la cabeza. Y cuando escucharon la visión de Jesús, eso también podría costarle la cabeza. Este es un ataque muy siniestro. Desacreditarlo. Y hasta destruirlo. ¿Cómo va a responder? Como siempre. Perfectamente. Lo llamaré la aclaración. Él trae claridad. Inmediatamente. Versículo 3, respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Con esa única declaración, él descartó la tradición. Descartó a cada rabino que alguna vez opinó sobre el tema. Cada opinión humana. Cada institución social popular. Y fue directamente a ¿qué? Las Escrituras. ¿Qué dijo Moisés? Moisés, que escribió el Pentateuco, no evadió su pregunta. Fue directo a través de sus costumbres, a través de su comportamiento social, a través de sus rabinos, a través de sus tradiciones. Hasta la palabra del Dios eterno mismo. ¿Qué dijo Dios? ¿Y qué dijo Dios? Bueno, ellos dijeron: Moisés permitió a un hombre escribir un certificado de divorcio y enviarla lejos. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestros corazones se los escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre y los dos se convertirán en una sola carne, así que ya no son dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido,
que ningún hombre los separe. Esto es solo una recitación de exactamente lo que dice en Génesis. Y hay 4 razones por las que Dios odia el divorcio. 4 razones por las que Dios odia el divorcio. Vamos a bajar al versículo 6. La próxima vez retrocederemos y hablaremos del tema del divorcio. Pero 4 razones por las que no es lícito divorciarse. Número 1. Versículo 6. Y Mateo añade, ¿no habéis leído? ¿No podéis leer las Escrituras? Vosotros, expertos de la ley de Moisés. Esto es una denuncia sarcástica. ¿No habéis leído? Dice, está registrado en Mateo. Desde el principio de la creación. Génesis 1:27, Dios los hizo. Un hombre. Y. Una mujer. ¿Olvidasteis Génesis 1:27? Olvidasteis a Adán y Eva. Y el texto es enfático. Una mujer, un hombre. ¿Para el propósito del matrimonio? Ahora, lo importante de eso es que no hay provisión para la poligamia. No está Adán y Eva y Sally y Alice. Y no hay provisión para el divorcio porque no hay unas pocas mujeres solteras rondando como opciones o alternativas. En el orden de la creación, había un hombre y una mujer. No hay partes de repuesto. No hay personas de repuesto. Fueron creados el uno para el otro y para nadie más. Su unión fue completa. Su unión fue única. Y son un patrón para que todos sigan. Cada matrimonio no es menos. Una unión indisoluble. Entre un hombre y una mujer. Y no había provisiones para ninguna otra persona. El argumento es claro. En el caso de Adán y Eva, el divorcio no solo es desaconsejable. No solo está mal. Es imposible. Porque no hay nadie más con quien cualquiera de ellos pueda casarse. La segunda razón. Primero es por lo que es el matrimonio, un hombre, una mujer. Segundo es por la fuerza de la unión. Versículo 7, por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre. Y Mateo añade, y se adherirá a su esposa. Esto es Génesis 2:24. Esta es la visión ordenada por Dios del matrimonio. Es una unión fuerte. Independiente. Tú dejas a padre y madre. Rompes el vínculo familiar anterior. Y en el lenguaje de Mateo 19:5 que se toma de Génesis 2:24, te adhieres o te aferras a tu esposa. La idea de esa palabra es pegamento. Pegamento. Estás literalmente pegado. No es una relación a distancia. No es un probar y ver. Estás pegado. Y también, esa palabra lleva la idea de aferrarse. Lleva la idea de perseguir. Con fuerza. Son dos personas unidas de manera inquebrantable. Pegadas. Y persiguiéndose con fuerza el uno al otro. Para estar unidos en mente y voluntad y espíritu. Y cuerpo y emoción. El término judío para el matrimonio es kiddushin. Significa santificación o consagración. Ambas palabras significan algo completamente apartado para un uso especial. Se usaba para describir algo dedicado a Dios como su posesión exclusiva, su posesión personal. Cualquier cosa entregada a Dios era kiddushin. Dedicada a Dios, consagrada a Dios y para ningún otro propósito. Por lo tanto,
Esta se convirtió en la palabra para el matrimonio, que habla de personas consagrándose a su cónyuge. Un compromiso total. Se convierten en la posesión exclusiva de la otra persona dentro de ese pacto mutuo, tanto como un sacrificio ofrecido a Dios. Era la posesión exclusiva de Dios. El sacrificio de la vida de uno en pacto con una pareja hace que esa persona sea la posesión de esa pareja. El matrimonio es una unión indisoluble, en la que las personas están en una unión inquebrantable, y juntos persiguen un corazón, una mente, una voluntad. En todo. La tercera razón por la que Dios odia el divorcio, no solo porque Él lo diseñó para ser entre un hombre y una mujer y lo diseñó para ser inquebrantable, un pacto de consagración, sino en tercer lugar, porque se convierten en una sola carne. Versículo 8, y los dos se convertirán en una sola carne. Así que ya no son dos sino una sola carne. Esto lleva la idea de dejar a tu familia y aferrarte a su extremo. No puedes dividir. Uno es el número indivisible. Uno es el número indivisible. Esa unidad, esa indivisibilidad, se ve en el producto de esos dos, ¿no es así? Los hijos. El hijo es el uno que sale de los dos. Es una unidad indivisible que se manifiesta en los descendientes, que son los unos que vienen de los dos. La familia entra en juego entonces por implicación. Todos entendemos la destructividad de la familia en el divorcio. Y luego hay una razón final por la que Dios odia el divorcio. Y esa es porque el matrimonio es su propia obra. El matrimonio es su propia obra. En una de las declaraciones más sorprendentes sobre el tema. Versículo 9. Jesús dice esto. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Esa es una declaración muy interesante. El matrimonio es una obra de Dios. No estamos hablando de matrimonio cristiano. Estamos hablando solo de matrimonio. El matrimonio es una obra de Dios, no solo como institución, sino que cada matrimonio es una obra de Dios. Cada unión de dos personas es una obra de Dios. Porque dentro del propósito del plan soberano de Dios, la vida que sale de esa unión ha sido preordenada para fines divinos. Y hablamos de gracia común, no solo estás hablando de una especie de plétora de opciones ahí fuera para aprovechar la gracia común. Cada matrimonio es un acto de Dios por el cual Él otorga a un hombre y una mujer la gracia común del matrimonio. Y los hijos es un acto de Dios. Él une a dos personas. Y de esas dos salen los descendientes, que han sido preordenados para sus propios fines. Esto es todo matrimonio. Todo matrimonio. Todo nacimiento. Es un acto de Dios. Entonces, ciertamente no quieres deshacer, separar lo que Dios ha unido. Y para decirlo simplemente, no rompas tu matrimonio y no rompas el matrimonio de alguien más. Tampoco. ¿O tú estás desgarrando una institución de Dios? No una unión específica de Dios. Cada matrimonio. Fue Dios quien hizo posible la unión. Fue Dios quien dio el mandato,
sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra. Fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda para él. Fue Dios quien trajo a Eva a Adán. Fue Dios quien diseñó el matrimonio para ser un estado honorable. La Biblia lo llama la gracia de la vida. Cada matrimonio es Dios uniendo a un hombre y una mujer. Juntos. No se aplica a vivir juntos. Vivir en fornicación. Pero donde hay una unión de pacto, Dios está involucrado. Ahora, ¿quién quiere deshacer una obra de Dios? Este es un fuerte testimonio de la unión permanente del matrimonio. Odio el divorcio. Ahora, aunque Jesús se detiene en este punto, en discutir la visión del Antiguo Testamento del matrimonio, quiero confirmar aún más lo que él dijo, trayendo un par de escrituras del Antiguo Testamento a tu mente. Tan sagrado es el matrimonio en el Antiguo Testamento que cualquier violación exigía muerte. 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 Éxodo 20. 14. No cometerás adulterio, ¿verdad? Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. No cometas adulterio. ¿Cuál es la pena si lo haces? Levítico 20 versículo 10. Si hay un hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre, el adúltero y la adúltera seguramente serán ejecutados. Ejecútalos. Bastante serio. Así de serio es Dios con el pacto del matrimonio. Ejecuta a las personas que lo violan. ¿Qué pasa con otras relaciones sexuales ilícitas? ¿Qué pasa con el sexo prematrimonial? ¿Cuál es el castigo del Antiguo Testamento para eso? Según Levítico 19:20, el castigo del Antiguo Testamento para el sexo prematrimonial es azotes. Azotes. Pero el adulterio que rompe el vínculo, muerte. Así de sagrado es el matrimonio. De hecho, el último de los 10 mandamientos dice esto: no codiciarás la esposa de tu prójimo. Éxodo 20 versículo 17. Incluso el deseo de romper tu matrimonio o el de otro, porque codicias a otra persona, está prohibido. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, si miras a una mujer para codiciarla, has cometido adulterio en tu corazón. Mateo 5:28. La violación del matrimonio es seria. La pena de muerte fue prescrita en el Antiguo Testamento. Y uno de los 10 mandamientos está en contra de incluso cultivar ese tipo de actitudes e impulsos lujuriosos que producen ese tipo de comportamiento final. La violación del matrimonio tanto en mente como en cuerpo está prohibida y condenada. Ahora dices, ¿por qué pasa tanto? ¿Por qué? Todos somos pecadores. Vivimos en un mundo caído. Y nosotros mismos estamos caídos. ¿Por qué es tan prevalente? Porque una de las realidades del matrimonio es el conflicto que existe, que tenemos que superar en el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Déjame ayudarte con eso. Vuelve a Génesis 3 y terminaremos con esto. Hasta la próxima. Pero esto es importante. Génesis 3. ¿Cómo ocurrió la corrupción del ideal divino? ¿Cómo pasas de lo que acabo de decir a donde estaban estos fariseos en el tiempo de nuestro Señor? ¿Cómo pudieron ellos tener tanta comodidad con el divorcio? ¿Qué pasó? ¿Cómo podían estar tan cómodos con el adulterio?
¿El volver a casarse? Hay una realidad trágica trabajando en las relaciones humanas. En el matrimonio. Y viene de la caída. Génesis 3 nos da el registro, por supuesto, del pecado de Adán y Eva y cayeron, fueron sumidos en miseria y corrupción. Y luego Dios pronuncia maldiciones sobre la mujer en el versículo 16 y el hombre. En los versículos 17 al. El hombre es maldecido en su trabajo. Y la mujer es maldecida en su dominio. Los hijos. Y con su esposo. Con su esposo, primero que nada. Versículo 16. Final del versículo. Tu deseo será por tu esposo. Y él te gobernará. Con sus hijos. Multiplicaré tu dolor en el parto. En dolor darás a luz hijos. Dolores de parto, dolor de parto, parte de la maldición. Y creo que incluso la lucha extendida con los hijos, que puede romper el corazón de una madre. Pero miremos el versículo 16. Este aspecto de la maldición relacionado con el esposo y la esposa. Tu deseo. A la mujer, dice, tu deseo será por tu esposo y él te gobernará. Eso suena como una maldición. ¿En la superficie? Miras eso y dices, bueno, así es como se supone que debe ser. Se supone que debo desear a mi esposo. Desearlo. En términos de amor y afecto y liderazgo. Y honor. Y él se supone que me lidere y me dirija y me gobierne. No. No. Esa es la marca del Espíritu Santo de esto. Que es muy diferente de la maldición original. Tu deseo será por tu esposo y él te gobernará. Esa es una maldición. No está hablando de una atracción romántica normal hacia tu esposo. No está hablando de algún tipo de atracción psicológica. Del alma. Que una mujer tiene por su esposo. No está hablando de la responsabilidad normal del esposo. De proteger y proveer y cuidar de su esposa. Esto es una maldición. Empecemos con él te gobernará. La palabra hebrea es masal. El equivalente en la Septuaginta o el griego. Sería katistemi. ¿Qué significa ser instalado en un cargo? Ser instalado en un cargo, ser elevado a una posición oficial. Aquí está la maldición. Aquí está la maldición. Tu esposo ahora está instalado como gobernante sobre ti. Para someterte. Vaya. Una vez estabais juntos como equipo. Él fue primero y tú saliste de su lado para ser su ayudante. Pero debíais ser fructíferos y multiplicaros. Debíais cuidar el jardín. Debíais gobernar sobre la creación. Como corregentes juntos. En complemento perfecto. Ahora no va a funcionar de esa manera. Él va a ser instalado en una posición autoritaria. Nunca se pretendió que fuera así. Y tu deseo será por tu esposo. ¿Qué significa eso? Deseo, la palabra traducida como deseo solo se usa una vez más. En el Pentateuco, Génesis 4, 7, mira Génesis 4, 7. Dios hablando a Caín. En medio del versículo, el pecado. Está agazapado en la puerta, así que el pecado tiene un deseo por ti pero tú debes dominarlo, exactamente los mismos términos, el mismo lenguaje. El pecado quiere controlarte. Y tú tienes que dominarlo. Ese es el mismo lenguaje que la maldición en 3:16. Ella quiere controlarte y tú tienes que dominarla. Vaya. Es exactamente lo que está diciendo. La maldición es esta, va a haber una batalla en la casa.
A medida que una mujer busca ser independiente, busca ser dominante, busca su voluntad, busca su camino. Y a medida que un hombre intenta controlar la revuelta, ambos están caídos, se pone feo. Y lo conocemos como la colisión entre la liberación femenina y el chauvinismo masculino. Conflicto en el hogar. Porque la mujer caída está maldita con egoísmo y voluntad fuerte, fuertes deseos, y quiere su propio camino y se siente rebelde bajo esto. Y a medida que ella tiene actitudes rebeldes, el hombre tiene actitudes poco amables, poco gentiles, dominantes también. Y este es el conflicto que lleva al divorcio. Es simplemente fácil romper. Terminar con esto. Ya no me gusta ella. Ya no me gusta él. No quiero vivir con ella. No quiero vivir con él. Y vi a alguien que es mucho mejor para mí. Así que Jesús aquí está diciéndoles: volved al Antiguo Testamento. Podéis reconocer el conflicto. Pero eso no cambia el hecho de que es un hombre. Una mujer. Vínculo fuerte. De por vida. La obra de Dios. Y Dios odia el divorcio. Incluso donde hay conflicto y desafío, y lo habrá. Porque estamos caídos. Os quedáis juntos. Perseguís con fuerza esa unidad. Y Dios bendecirá esa unión. Pero él odia el divorcio. Entonces dices: bueno, ¿hay algún motivo para el divorcio? Bueno, ya sabemos que hay una cláusula de excepción, ¿verdad? Lo descubriremos la próxima vez. Oremos. Ha sido una mañana maravillosa para compartir con tu pueblo. Para mirar tu verdad, y tu palabra es tan rica, tan clara. Te agradecemos que nos hayas dicho lo que necesitamos saber para vivir en el lugar de la bendición, para mantenernos, como lo expresó Judas, en el amor de Dios, en el lugar donde cae la bendición. Bendice los matrimonios, todos los matrimonios en esta congregación, todos los matrimonios en esta iglesia. Que el Espíritu Santo, con su poder maravilloso y el poder de la gracia divina, mitigue contra los conflictos que son tan naturales a la caída de todos nosotros y parte de lo que significa estar maldito. Sabemos que solo en Cristo podemos tener la fuerza para encontrar el camino de la alegría y el amor y la satisfacción de por vida en una unión de dos pecadores. Así que te agradecemos por lo que puedes hacer en y a través de nosotros, y estás haciendo a través de la obra de nuestro Salvador. Úsanos, Señor, para ser una bendición para los que nos rodean. Muchas personas luchan con esto. Que les hagamos saber que es inútil sin ti. Pero en Cristo lo mejor puede salir de lo que podría parecer lo peor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.